Bueno, muchas gracias a don Juan, muchas gracias por todo. Y también muchas gracias a esta parroquia, porque en esta parroquia recibí el bautismo, recibí la confirmación. Mis padres también recibieron pues el inicio de su vida cristiana, así que pues gracias a Dios vengo a jugar en casa, por lo tanto pues estoy muy contento de estar aquí, así que muchas gracias a todos. Y bueno, pues voy a comenzar con la charla. Digamos que cuando me propuso don Juan estas charlas me vino a la cabeza una cita que a mí me llama mucho la atención de siempre. La cita de Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Me llamó muchísimo la atención esta cita, me vino bastante a la cabeza porque es como decir, el Padre escucha la oración del Hijo. O sea, es decir, es un pasaje en el que se nos deja clarísimo que Dios escucha nuestra oración, ¿no? Como el Padre escucha la oración del Hijo, ellos escuchan nuestra oración, ¿no? Y continuando esto también, esta cita resume la oración de Jesús como relación con el Padre. Y por eso pues es un poco el hilo conductor. Hoy nos vamos a centrar, como vienen en los carteles, en los días de su vida mortal, es decir, la oración de Jesús en los evangelios. Pero antes, un brevísimo repaso de la oración. Lo primero es que Jesús rezaba, es decir, dialogaba con el Padre. Si entendemos la oración como este diálogo, en el diálogo siempre hay un yo y un tú. Es decir, la conciencia profunda de uno mismo, un yo, que reconoce la presencia del otro, el tú. Nosotros tenemos, yo, por mi parte, y invitaría también a preguntar, cuando digo yo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué pienso cuando digo yo? ¿En qué pienso? Y también vamos a pensar en qué pensaba Jesús cuando decía yo. ¿Cuál era la conciencia que Jesús tenía de sí mismo? Y la conciencia que Jesús tenía de sí mismo era la relación íntima con el Padre. Una cita que tengo. Nuestro error es pensar que la diferencia de Jesús reside en una capacidad superior que le permitiría hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Es decir, vivir sin ceder a la nada. Es verdad que era Dios. Pero en cambio Jesús no desfallece y no cae en la aridez. No es víctima de la nada porque vive por el Padre. Esta es su única fuerza. Yo vivo por el Padre. Su diferencia no estriba en la capacidad de ser Él mismo, de forma autónoma. Su diferencia es que es Hijo. Aquí radica toda la diferencia cualitativa de Cristo. El contenido de su autoconciencia es la relación con el Padre. Le preguntas a Jesús, ¿quién eres? Y te podría contestar, relación con el Padre, como el Padre me envió. Por eso cuando rezamos podemos preguntarnos esto, ¿yo quién soy? Cuando estoy rezando, las cosas que tengo que hacer, todas las cosas que me vienen encima, las personas a las que me voy a encontrar, las personas que me han hecho daño, mis imaginaciones, y es verdad que todo esto, lo confieso por mí mismo en primer lugar, viene en la oración, ¿no? Se aparece en la oración. La loca de la casa, como diría Santa Teresa, todas estas cosas vienen en la oración. En cambio, el contenido de la conciencia de Jesús es la relación con el Padre, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, nos dice San Mateo. Por eso nos vamos a detener en dos pasajes de su vida mortal, es decir, los que Jesucristo nos muestra esta relación íntima con el Padre. Hay más, pero me he querido detener en dos porque ya está, porque si no nos alargaríamos demasiado. El primero, del que ya hemos hablado, Mateo 11, te doy gracias, Padre, porque os he ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Y el segundo, la oración que Jesús nos enseñó como modelo de toda oración, el Padre Nuestro. Primer pasaje, Mateo 11, 25, 27. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me ha sido entregado por mi Padre.
y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta frase de Jesús expresa su conciencia de sí mismo como relación íntima con el Padre. El pasaje va precedido de una serie de recriminaciones a los lugares donde había hecho signos y no le habían reconocido y no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! La expresión «ay» es una de las expresiones utilizadas en la Escritura que expresan la consecuencia no deseada por el Señor del mal uso de la libertad humana. Y al mismo tiempo nos enseña, por contraste, la suprema liberalidad, la que se emplea al entregarse en una relación. Es decir, con el «ay» se nos enseña las consecuencias de no entregar la vida a Dios y justo por contraste te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Tenemos que entender así que nadie conoce al Padre sino el Hijo, no como una mirada cerrada, sino como la liberalidad suprema del Hijo con el Padre que supone la intimidad en esta relación. San Ignacio de Loyola, en las anotaciones previas a los ejercicios espirituales, las instrucciones del principio, dice: al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con gran ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Por lo tanto, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Una de las primeras características que podemos encontrar en la oración de Jesús es la liberalidad, la entrega total, la conciencia filial. Te doy gracias, Padre. Además de conciencia filial, es una conciencia agradecida, grata. Esto nos hace darnos cuenta de un tema profundamente realista, y es que yo no me estoy dando la vida a mí mismo en este instante. Si para Santo Tomás hablamos de el mundo de las relaciones divinas, si para Santo Tomás el Hijo procede del Padre por generación, el Hijo es constantemente generado en su divinidad. Para nosotros, existencialmente en nuestro mundo hay un dato, y es que no nos estamos haciendo a nosotros mismos. El primer sentimiento del hombre, imaginemos que nacemos en este mismo instante, ahora mismo, con la conciencia que tenemos ahora. Nuestra primera impresión sería una sorpresa por una realidad que yo no he hecho, que está ahí, que me precede y de la cual dependo. Incluso yo mismo soy dado, incluso yo no me estoy dando la vida a mí mismo en este momento. Y lo primero sería una gratitud, porque todo me ha sido dado. En efecto, en este pasaje Jesús está hablando como uno de nosotros, como si fuera, y siéndolo, uno de nosotros, y su oración está llena de gratitud. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Por lo tanto, otra característica, ya hemos hablado de liberalidad, gratitud. Y en esto podemos seguir nosotros a Cristo reconociéndonos como relación con Dios en nuestra propia oración. Seguimos por el pasaje. Has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Volvemos a los ayes y nos vamos a Lucas 11:46, que dice: «Ay de vosotros, maestros de la ley». Y aquí podríamos interpretar: «Ay de los que creen ya saber». Hay de los que creen que no necesitan nada, porque ciertamente necesitan, pero no lo saben. Esta cuaresma es totalmente nueva y corremos el riesgo de llevar muchas cuaresmas a nuestras espaldas. Bueno, yo llevo unas cuantas y todos los que estamos aquí llevamos unas cuantas cuaresmas a nuestras espaldas y podemos perdernos el hecho de que esta es una cuaresma totalmente nueva, la de este año. El Papa Francisco nos invita en su mensaje de cuaresma a reconocer nuestras ataduras. La cuaresma es el tiempo de gracia en que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Esta, por lo tanto, es una cuaresma nueva, para volver al desierto y volver a reconocer nuestra dependencia original. En el fondo, has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, nos podría interpelar a nosotros. Los que creían ya saber han dejado de aprender. Los que la reciben como novedad pueden aprender. Jesús da gracias por la otra cara de la moneda. Se las has revelado a los pequeños, a los que por el contrario están necesitados. La oración de Jesús nos enseña una cosa fundamental de la oración cristiana. No rezamos al vacío,
no damos golpes contra la pared, no estamos solos. Es una conversación de tú a tú con alguien que se nos ha revelado. No tenemos que buscar a tientas, porque aquello que nuestros corazones desean ha venido a nosotros. Como dirá San Pablo en el Areópago, eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y lo que contiene. En él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de nuestros poetas, somos estirpe suya. Por lo tanto, ya tenemos tres características en Jesús: conciencia de relación con el Padre, libertad en la entrega y gratitud. Y al mismo tres consecuencias para nosotros, existencialmente, que se expresan en nuestra oración. Conciencia de un tú con el que estoy en relación, libertad en esta relación y conciencia de la necesidad, porque solamente está agradecido el que se sabe necesitado. Fijémonos también en el encuentro con la samaritana. Es una oración en espíritu y en verdad. Y para esto vamos a ir al segundo ejemplo de aquellos que queríamos poner. El primero, el de te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Y el segundo, el Padre Nuestro, que además lo escuchábamos el martes en el Evangelio y lo rezábamos en el oficio de lectura, así que lo tenemos bastante reciente. Y para esto del Padre Nuestro voy a seguir a Ratzinger. Quien quiera ampliar, pues tiene el capítulo 5 del libro sobre la vida pública de Jesús de Nazaret de Ratzinger. Ratzinger es un buen amigo y hay que tener buenos amigos para no perderse. Entonces, pues Ratzinger es un gran amigo que ayuda siempre a entender al Señor mejor. Una vez hemos visto estas características de la oración de Jesús, seguimos el modelo de toda oración, que es como nos la enseñó el Señor. Un modelo de toda oración que Jesús nos enseña cuando se lo hemos pedido. Señor, enséñanos a orar. Y lo primero que notamos es que es una oración comunitaria, Padre Nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro, rezamos a Dios con palabras dadas por Dios. Pero en nosotros de esta relación entra en la relación íntima de Cristo con el Padre. El nosotros brota del diálogo del Hijo con el Padre. Por lo tanto, nunca estamos solos tampoco en este sentido. La relación es un tú a tú, pero este tú nuestro es también un nosotros. Cuando rezamos el Padre Nuestro, lo rezamos con toda la Iglesia, aunque estemos solos en nuestra habitación. Las peticiones del Padre Nuestro tienen 3 peticiones tú, que son por la causa de Dios, y 4 peticiones nosotros, que serían por nuestras necesidades. Empezamos por el comienzo. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, porque es el Hijo quien nos ha revelado al Padre. ¿Quién es Padre? Lo aprendemos de Jesús. Nos reclama a hacernos hijos. El Padre nos reclama a hacernos hijos. Cada uno de nosotros tiene una idea del Padre, probablemente influida por nuestro propio Padre, ¿no? El otro día, pues con unas adolescentes salió la conversación, Dios es Padre y tal, y esta adolescente me decía, ya, pero es que hay padres que hacen de padres y que están contigo, y hay otros padres que han desaparecido. Tiene mucho que ver cómo decimos Padre con nuestro propio Padre, en realidad. Incluso los que hemos tenido un buen padre, pues también tenemos nuestros fallos, ¿no? Y aquí aprendemos, en el Padre Nuestro, aprendemos a decir Padre de la misma manera que lo dice el Hijo, porque es Padre como Dios quiere que le llamemos. Esto lo veremos con la cuestión del nombre. Es Padre como Dios quiere que le llamemos. Y es a través del Hijo como encontramos al Padre. Es el Padre que ha querido nuestra existencia, que nos ha creado y que quiere que existamos. Si la primera dimensión del Padre es la de Creador y Señor, que diría San Ignacio, el que nos ha querido en la existencia, la segunda es la de la imagen, porque nos ha creado a imagen del Hijo, nos ha creado a imagen, por lo tanto, suya. Algunos padres de la Iglesia, qué bonita expresión, han afirmado que el primer Adán fue hecho a imagen del segundo Adán, es decir, Adán hecho a imagen de Cristo.
que nuestro rostro, por lo tanto, es parecernos a Jesucristo, que si la imagen es lo que Dios ha plantado en nosotros al hacernos, la semejanza es algo dinámico, es un cometido de toda nuestra vida. Por lo tanto, irnos haciendo semejantes a Cristo, o como decía un sacerdote el otro día que yo conocía, ser clavaditos a Cristo. Nuestro cometido en la semejanza es parecernos a Cristo. Por lo tanto, un concepto dinámico. Nos vamos haciendo cada vez más hijos en el Hijo. Y decimos Padre nuestro, porque es Padre y es nuestro. Solo Jesús podría decir en sentido estricto, Padre mío, y de hecho en la ascensión dice, me voy al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Pero con este nuestro Jesús quiere incorporarnos a su propia filiación, quiere hacernos hijos en el Hijo. Y de nuevo nos dice que el nosotros de la Iglesia es como podemos llamar Padre a Dios, es decir, llamamos Padre comunitariamente a Dios, no estamos solos, es una relación que a la vez es personal y comunitaria. Y por lo tanto, la rezamos aunque estemos solos en nuestra habitación con toda la Iglesia. Y esta parte de que estás en el cielo, es decir, que estás en la raíz de la realidad, que estás generándonos, dándonos la vida en cada instante. Aquí no se quiere decir que estés en el cielo como que estás en una dimensión a la que nosotros no podemos acceder. Porque si no, cuando Jesús ascendió al cielo, no nos habría dicho, estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Es decir, Jesús en la raíz de la realidad, con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y este que estás en el cielo nos quiere hablar de una relación que podemos tener aquí y ahora. Que podemos tener esta relación con el Padre y con el Hijo aquí y ahora. Santificado sea tu nombre, el nombre de Dios. Nos vamos al Éxodo. En la visión de Moisés en la zarza, Dios se muestra como yo soy. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero no nos está diciendo un nombre concreto. De hecho, cuando Moisés le pregunta el nombre, le dice yo soy. En hebreo el verbo hayach es un verbo que indica ser. Y los caracteres del verbo hebreo hayach son muy parecidos, solamente cambia una parte de una letra del nombre divino Yahvé, escrito en hebreo. Por lo tanto, el nombre Yahvé en el fondo significa yo soy. Yahvé significa ser, por lo tanto tampoco es un nombre en el que podamos encerrar a Dios. A Dios no se le puede encerrar ni siquiera en un nombre. Es imposible hacerlo, porque el nombre, Adán puso nombre a todos los animales, pero Adán no pudo poner nombre a Dios. Todos los animales eran propiedad de Adán, pero Dios no es propiedad de nadie. En cambio, el nombre es aquello que permite ser llamado, que permite ser invocado. El mismo Dios que nos revela su nombre nos dice cómo quiere ser llamado y cómo ser invocado. El Dios único se hace llamable y con su encarnación Dios se ha hecho accesible y el nombre de Dios es Jesucristo. ¿Y cómo quiere Dios que le llamemos? Padre. Es el modo en el que Dios quiere ser llamado Padre, quiere ser llamado Hijo. En el mismo nombre de Dios se manifiesta lo que ya decíamos, que el misterio se ha hecho accesible, que habita entre nosotros, y es lo que permite el diálogo y la adoración, lo que permite una soledad habitada, lo que permite que incluso dentro de nuestra propia habitación no estamos solos. Y no olvidemos que el recorrido nos lo marca también como algo comunitario, como un tú a tú, que en realidad es un nosotros, tú, nosotros, nosotros. ¿Cómo me comporto ante el nombre santo de Dios? Que esto también lo dice Ratzinger. ¿Intento encerrar a Dios en mis categorías, en mis proyectos? ¿Intento que Dios corresponda a mis imágenes? ¿Cómo invoco el nombre de Dios? Veamos cómo lo invoca Jesús. Te doy gracias. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De esto hablaremos posteriormente. Pero ahora vamos a hablar del reino, como escuchamos el domingo pasado. Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio.
El domingo pasado escuchábamos que el reino de Dios ha venido, se ha acercado a nosotros, a poca distancia de nuestros ojos. Con esta petición reconocemos ante todo el primado de Dios. Lo reconocemos y lo pedimos. Queremos el primado de Dios en todas nuestras acciones, en todas nuestras condiciones, en toda nuestra vida. Porque donde Él no está, nada es bueno. Reino de Dios significa soberanía de Dios, toda circunstancia en la que está Dios. La oración de Jesús es, ante todo, reconocimiento de que en toda realidad o circunstancia está presente el Padre. Y para nosotros, por eso, esta petición significa que Dios impregne cada una de las circunstancias de nuestra vida, que sea Él el primero, pedir que reine Dios y no nosotros. Venga a nosotros tu reino. Es decir, venga a nosotros el reino que ya se ha acercado a nosotros, el reino que ya eres tú y que ya está con nosotros. Y está muy relacionado con la voluntad de Dios. Una vez estaba hablando con un sacerdote que me ayudó mucho en el tiempo en el que estaba planteándome la vocación y yo me acuerdo que decía, quiero hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y me decía, sí, pero ¿qué es la voluntad de Dios? Y yo, pues no lo sé, la verdad. No sé cómo responderte a qué es la voluntad de Dios. Y a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿cómo ves la voluntad de Dios en tu vida? Y la primera reacción es, pues no lo sé, ¿no? Me dijo una cosa que me ayudó mucho, ¿no? Cuando ves que la voluntad de Dios se cumple, es en la correspondencia. Es decir, que tú, haciendo algo, viviendo algo, vives más, vives realmente, vives seriamente. Las cosas te importan, las cosas las vives bien, vives mejor. ¿Se ha cumplido el plazo? ¿Está cerca? No, esto es lo siguiente. El cielo es donde se cumple inquebrantablemente la voluntad de Dios, es decir, donde todo corresponde, donde todo es amor para nosotros. Pero en nuestra vida, la partitura de la voluntad de Dios, la partitura de nuestra vida nos es descifrada, de modo que podamos convertirla en vida. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos, que vivamos bien, que vivamos realmente, que el mundo viva. Y por tanto nos lleva a la verdad de nuestro ser, que vivamos en verdad, que vivamos la vida de verdad. Y la vida de verdad de Dios la vemos reflejada en Cristo que vive vuelto al Padre. Por lo tanto, Cristo dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y esto nos da pie para la siguiente petición. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios sabe que estamos necesitados de alimento, reconoce nuestra necesidad de alimento corporal. Y aún así nos dice, no estéis agobiados por el alimento. Nos enseña a pedir de comer, el pan de cada día, es decir, el pan de hoy. Se opone a la tentación del orgullo, a la tentación de darnos nosotros la vida y el alimento, a la tentación de yo me lo guiso, yo me lo como, por así decirlo más fácilmente. Se opone a esta tentación. En cambio, nos permite pedir nuestro alimento de cada día, pedirlo cada día. Si nos vamos al libro del Éxodo de nuevo, vemos que el pan del cielo, el maná, cada uno tenía derecho a coger lo necesario para ese día, excepto el sábado, que podía coger 2 raciones. A quien cogía más de lo necesario, al pan le salían gusanos. Es decir, Dios enseñaba a su pueblo a reconocer su dependencia de Dios. El pan nuestro de cada día, se pide el pan nuestro, o sea, no se pide el pan mío, el pan de los demás, se pide el pan nuestro, de nuestra comunidad. Es una petición también comunitaria, no olvidemos que el Padre Nuestro es una petición comunitaria. Y bueno, como Cristo, el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo, el cristianismo fue una cosa tan grande que hasta las lenguas tuvieron que cambiar. El latín tuvo que cambiar. En latín, el verbo comer significa edere. Cum es la petición, cum edere. Y a nuestro castellano ha pasado como comer, es decir, hemos añadido el cum a la expresión edere, de tal manera que nosotros, el alimentarnos, el comer, lo designamos por el acto comunitario, el cum edere, comemos juntos, ¿no? Y hasta el latín tuvo que cambiar para dar espacio a esta nueva realidad comunitaria. Quien pide pan para hoy es pobre, y el Señor nos enseña a vivir la pobreza, no nos enseña a pedir para acumular, sino que nos enseña
a pedir lo necesario para cada día. También nos enseña a no acercarnos al altar sin el dolor por los que no tienen el pan de cada día. Por lo tanto, también le pedimos al Señor en esto dolor por los que no pueden tener el pan de cada día. Y en esto nos enseña también a ser como Jesús. Al mismo tiempo pedimos el pan verdadero, el pan futuro, el pan escatológico, que es al mismo tiempo el fruto del árbol de la vida, el pan que es sustancia nueva y superior. Algunos padres interpretan eucarísticamente la petición, danos nuestro pan de cada día. No es que se elimine el sentido terrenal, sino que además se pide el pan que sacia para siempre, y se pide hoy. El pan del cielo, el pan del último día, se pide hoy. El pan de mañana ya lo pedimos hoy. Pedimos, por lo tanto, que nadie quede excluido del cuerpo de Cristo, que comamos todos en la misma mesa, que todos los hombres comamos en la misma mesa. Es también una petición misionera. Las últimas: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición yo no la separaría de Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es nuestra petición existencial a esa petición de Cristo. Porque se presupone un mundo en el que existe la culpa, y sabemos que en este mundo existe la culpa. Sabemos que conscientemente nos apartamos de la voluntad de Dios muchas veces. Yo el primero, sabemos que esto nos sucede. Y por lo tanto, el Señor nos dice que la culpa solo puede ser superada por el perdón, no por la represalia. Culpa, represalia, represalia, represalia. Una cadena de represalias que hacen el mundo invivible, inhumano. En cambio, a la culpa, si le sucede el perdón, se genera este mundo nuevo. Y por lo tanto, ser perdonado fructifica en el que perdona en primer lugar. Por eso uno no puede presentarse ante Dios sin antes haberse reconciliado con su hermano. ¿Qué es realmente el perdón? No es ignorar, no es un querer olvidar, porque la culpa tiene que ser afrontada y sanada. Y de esto sabemos mucho, que el perdón es dificilísimo, que volver a dar espacio en mi vida al que me ha ofendido y al que me ha hecho daño, sabemos que no es inmediato y sabemos que genera muchísimo dolor, probablemente de lo que más dolor genera en nuestras vidas, el tener que dar espacio a quien nos ha hecho daño. Y por esto Jesús nos enseña a pedirlo, y a pedirlo en relación también con nuestras ofensas, a pedirlo sabiendo que tampoco nosotros somos perfectos. Digamos que el perdón es la cara que tiene en nuestra vida la misericordia de Dios. La misericordia es una palabra que habría que arrancar del diccionario porque forma parte del nivel de Dios. Es amor en el origen. Es decir, yo que te he creado, te quiero infinitamente, es antes incluso del perdón, antes incluso de nada, yo te he mirado por lo que tú eres, por este amor que te tengo. Y también dice, sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. Es una mirada más allá, es una mirada más verdadera que la que nosotros podemos tener incluso sobre nosotros mismos. La mirada que tiene Dios sobre nosotros siempre será mejor que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos. Y el perdón es una manera que tenemos de aceptar este amor en el origen del que nos ha creado. Es volver a dar espacio al que nos ha ofendido. El perdón, digamos que es una manifestación que podemos tener nosotros pobremente de aprender a ser misericordiosos como el Padre. Y este aprendizaje dura mucho, toda la vida, evidentemente. Y por eso lo tenemos que pedir. Si fuese una cosa que nosotros pudiésemos hacer normalmente, a lo mejor no lo tendríamos que pedir. Pero tenemos que pedir perdón y también tenemos que pedir perdonar, porque sabemos que no es fácil. No nos dejes caer en la tentación. Nos vamos al libro de Job. En el comienzo del libro de Job, una parte narrativa, Satán se pasea por el cielo para intentar burlarse de Dios, porque Satán se intenta burlar de Dios en su obra. Es decir, si la voluntad de Dios es que nosotros vivamos, ¿cómo te puedes burlar de la voluntad de Dios haciendo que no vivamos? Y por lo tanto, pues Satán le dice, Dios dice, no hay otro como mi siervo Job. Satán le dice a Dios, claro, lo has bendecido, como le das bienes, pues no te maldice, pero déjame hacerle mal y verás cómo te maldice.
Y Dios permite, por la confianza en Job, la prueba. Permite a Job la prueba. Y en cambio Job no maldice a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que Dios no permite una prueba que nosotros no podamos superar. Y al mismo tiempo, como vimos también el domingo pasado, vemos que Dios es tentado. Es decir, que Dios en el desierto, que Jesús en el desierto, él mismo es tentado, es permitido ser tentado y supera las tentaciones. Con él podemos superar las tentaciones. El libro de Sirácida también dice: quien quiera seguir a Dios, prepárese para la prueba. La petición "no nos dejes caer en la tentación" es por tanto una petición que le pide a Dios que no vivamos más prueba de la que nos permite nuestra capacidad, y que si somos tentados, es decir, si vemos un atractivo aparente en aquello que es no seguir la voluntad de Dios, pues le pedimos que no nos deje caer en ello, que no lo sigamos, que nos muestre su rostro ahí donde nosotros estamos más próximos a caer. La última petición: líbranos del mal. Es como la otra, pero en positivo. Líbranos del mal o del malo. Líbranos del mal o del maligno. Al pedir la liberación del mal, volvemos a las 3 primeras peticiones. Que venga el reino de Dios donde no hay espacio para el mal. Voy a decir una cosa sobre la Virgen, porque si no mi madre me regaña. Cuando el ángel se dirige a María, le dice: llena eres de gracia, eres llena de gracia. Llena de gracia significa aquella en la que no cabe el mal, aquella en la que no cabe otra cosa que la voluntad de Dios. Por lo tanto, la oración de Jesús, evidentemente, está influida por la oración de aquella en la que no cabía el mal. Ha vivido con aquella en la que no cabía el mal. De hecho, cuento otra anécdota. San Juan de Ávila una vez vio celebrar la Eucaristía a un sacerdote que la celebraba así de cualquier manera. Y San Juan de Ávila le echa la bronca, le dice: trátelo bien, que es hijo de buena madre. Por lo tanto, está influido también por la madre. Es muy bonito terminar el Padre Nuestro hablando de la madre, ¿no? Es muy bonito. Por lo tanto, líbranos del mal significa que venga el reino de Dios donde no hay espacio para el mal. Es decir, que no haya espacio para el mal en mi vida, que no haya espacio para el mal en el mundo, que no haya espacio para el mal, sino que todo sea espacio para el reino de Dios, que se ha acercado a nosotros. Pedimos también que se haga su voluntad, es decir, pedimos la vida, pedimos que el hombre viva, que yo viva, que todos vivan. Y pedimos también la otra petición, la santificación de su nombre, es decir, que tu nombre es santo, que no utilicemos tu nombre en vano, que te podamos invocar por el nombre que has querido darnos para invocarte, que podemos llamarle Padre. Pedimos en definitiva que se quiebre en nosotros aquel espacio donde ahí hay compromiso con el mal, donde aún hay compromiso con el mal. Es una petición muy apta para la Cuaresma, que se quiebren en nosotros los espacios en los que nos hemos comprometido con lo que no es Dios. Y es la otra cara de la petición en este sentido también, que no sea muy dura la prueba, pero estoy dispuesto a la purificación. Por lo tanto, ya concluyendo, habíamos hablado al principio de libertad, de gratitud y de conciencia filial. Rezar el Padre Nuestro con estas 3 palabras es aprender a rezarlo como Cristo, es aprender de Él la libertad, hágase tu voluntad, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es aprender de Él también la conciencia filial, Padre Nuestro, un Padre mío en el que somos nosotros incluidos. Y es también aprender la gratitud, la pobreza. Danos el pan de cada día, pero no nos preocupemos de acumular el pan de cada día porque nos confiamos en que tú nos lo vas a dar. Pues acordémonos de ello cuando recemos, acordémonos de la oración que Cristo nos enseñó como modelo de toda oración y acordémonos de ella para seguirle en estos pasos, en esta libertad suya, en esta conciencia filial suya y en esta gratitud suya. Por lo tanto, aprendamos a rezar el Padre Nuestro de esta manera agradecida y como hijos. Pues que así, y me había dicho el Padre Juan que rezábamos un Padre Nuestro al principio de la charla,
pero como se me ha olvidado y además hemos visto el Padre Nuestro, pues lo rezamos ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sagrado Corazón de Jesús,